Bueno, vamos a continuar ahora revisando el tema que tiene que ver con el modelado de sistemas mecánicos, empleando el enfoque de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Bueno, en esta parte del curso vamos a revisar el concepto de lo que es una coordenada generalizada, el principio de mínima acción, propiamente dicho cuáles son las ecuaciones de Euler-Lagrange y algunos ejemplos de utilización de esta técnica. Bueno, algunas referencias en las que están basadas estas notas, que de todas maneras se las voy a subir ahí en Classroom. Y bueno, empezando por hablar lo que es una coordenada generalizada, tomando en cuenta un punto material o digamos una partícula. Es una partícula, como ya saben ustedes de sus cursos básicos, pues el concepto de partícula se refiere uno a un cuerpo del cual se pueden ignorar sus dimensiones, con el objetivo en mente de describir su movimiento, ¿verdad? Al igual que en el caso del enfoque de las leyes de Newton, los sistemas mecánicos lo que modelamos es su movimiento, ¿verdad? Las ecuaciones de movimiento. Se trata de obtener las ecuaciones diferenciales que representan a ese movimiento. Entonces, el caso más sencillo es el de una partícula. Pero algunos ejemplos de estudio del movimiento pues incluyen el movimiento de los planetas alrededor del Sol, considerando el Sol como los planetas como partículas. Sin embargo, si nosotros quisiéramos estudiar el movimiento de rotación de los planetas alrededor de su eje o de sus ejes, pues no podemos hacer tal simplificación. Nosotros estamos acostumbrados desde los cursos básicos a expresar la posición de una partícula en el espacio tridimensional cartesiano mediante un vector, digamos, R, que tiene por coordenadas X, Y, Z. Los ejes coordenados pues tienen los vectores unitarios I, J, K, ya tradicionales. Y bueno, la velocidad de la partícula pues es la derivada de la posición respecto del tiempo, y la aceleración de la partícula pues es la segunda derivada de la posición respecto del tiempo, o bien la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Si nosotros queremos determinar en cualquier instante de tiempo la posición de un sistema de n partículas, pues hace falta que conozcamos n vectores, ¿sí? Para cada una de las partículas, un vector que lo describe desde el origen del sistema de referencia. Pero cada vector tiene tres coordenadas, X, Y, Z. Entonces, para la partícula 1, pues le corresponde X1, Y1, Z1. Para la partícula 2 le corresponde X2, Y2, Z2. Y así hasta la partícula N le toca X, N, Y, N, Z, N. Es decir que para determinar la posición de ese sistema de partículas, pues hacen falta 3n cantidades o 3n coordenadas. Bueno, el número de dimensiones independientes que se necesitan para determinar de manera única la posición de un sistema se llama el número de grados de libertad del sistema. En el caso del sistema de n partículas al que nos estamos refiriendo, pues ese sistema tiene 3n grados de libertad. Bueno, vamos a suponer que mediante, digamos, S dimensiones cualesquiera,
digamos Q sub 1, Q sub 2 hasta Q sub S, se puede caracterizar la posición de un cierto sistema, obviamente va a tener ese grado de libertad, pues vamos a llamar a esas S coordenadas, las coordenadas generalizadas del sistema. Y a sus velocidades, pues van a ser Q1 punto, Q2 puntos hasta QS punto, pues esas van a ser las velocidades generalizadas. Entonces, dicho de otra manera, S es el número de grados de libertad. En el caso de un sistema de n partículas, pues S es igual a 3n. Los grados de libertad son las coordenadas o las cantidades, que no necesariamente son coordenadas rectangulares. Las dimensiones pueden ser coordenadas esféricas, cilíndricas, las que se necesiten para describir completamente el movimiento de un cuerpo o de un sistema de partículas, pues ese va a ser el número de grados de libertad. Bueno, el estado mecánico de un sistema, recuerden que cuando hablamos de la representación en variables de estado, dijimos que pues, el estado es la mínima cantidad de información que se requieren para que podamos predecir la posición del sistema en cualquier instante de tiempo. Entonces, el estado mecánico de un sistema pues está constituido por sus posiciones y sus velocidades generalizadas. Estas relacionadas a través de algunas expresiones. Entonces, Q va a ser el vector de posiciones generalizadas y Q punto va a ser el vector de velocidades generalizadas. Obviamente la dimensión del vector Q y del vector Q punto es S, ¿verdad? Son S componentes de cada uno de ellos. Si nosotros conocemos las posiciones y velocidades generalizadas, pues obviamente voy a conocer la aceleración en cualquier instante. Entonces, la relación que liga, la relación que existe entre las aceleraciones generalizadas y las coordenadas de posición y de velocidad generalizadas, es lo que se conoce con el nombre de ecuaciones de movimiento. Bueno, un ejemplo es una partícula de masa unitaria que parte del reposo y que se mueve en caída libre por acción de la gravedad desde el origen de coordenadas y que se mueve a lo largo del eje Z. Entonces, su posición inicial como parte del reposo pues es 0, 0, 0 en las coordenadas X, Y, Z. Y parte del reposo, su velocidad es 0, 0, 0 también. Entonces, la aceleración, pues es 0, 0 menos g, ¿verdad? Porque si parte del reposo y se mueve hacia abajo, pues la aceleración que tiene es la aceleración de la gravedad con signo negativo. Entonces, si nosotros integramos una vez la expresión para la aceleración, obviamente me da que Q punto es 0, 0 menos G por T, y si integramos una vez más esta velocidad generalizada, pues me da que la posición es 0, 0 menos G por T cuadrado. Entonces, pues esas son las ecuaciones de movimiento. En el caso de este ejemplo de una partícula que cae libremente. Bueno, ahora vamos a hablar del principio de mínima acción. Que también se conoce con el nombre de principio de Hamilton. El principio de Hamilton parte de que todo sistema mecánico se caracteriza mediante una función L que depende de las posiciones generalizadas, las velocidades generalizadas y del tiempo. Es decir, L es una función que depende de Q, Q punto y T, ¿no? Con Q y Q punto siendo vectores y T siendo un real positivo. Bueno, esa cantidad L es denominada función de Lagrange del sistema, o simple y sencillamente se refiere uno a esa cantidad como el lagrangiano.
Bueno, el principio de Hamilton lo que dice es que si suponemos que en un tiempo t igual a 1 y en un tiempo t igual a t2, que es mayor que t1, el sistema tiene por posiciones q1 y q2. Entonces, entre tales posiciones, el sistema se mueve de tal forma que la integral, llamada la integral de acción, que no es otra cosa más que la integral de t1 hasta t2 del lagrangiano, tiene el valor mínimo posible. Repito, si en T1 el sistema tiene una posición Q1 y en T2 el sistema tiene una posición Q2, entonces entre tales posiciones el sistema se va a mover de tal manera que la integral del lagrangiano tiene el valor mínimo posible. Lo dice el principio de Hamilton. Bueno, ahora vamos a plantear cómo se obtienen las denominadas ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces vamos a determinar a partir de ese método las ecuaciones diferenciales o ecuaciones de movimiento que gobiernan el comportamiento del sistema. Y bueno, por ahora, con la finalidad de simplificar, pero sin pérdida de generalidad, pues vamos a considerar un solo grado de libertad. Entonces, el sistema, por ahora, se encuentra caracterizado por una sola función de posición generalizada Q de t. Y digamos que en Q de t la función para la cual la integral S, perdón, Q es la función para la cual la integral S logra un valor mínimo. Entonces, al reemplazar Q por Q más una diferencial de esa Q, debemos de obtener un valor mayor de S, siendo delta de Q una función pequeña, llamaremos variación de Q, definida en el intervalo T1, T2. Bueno, vamos a suponer que esas variaciones, o sea, delta en Q de T1 y delta en Q de T2 es igual a 0. Bueno, el cambio correspondiente en la integral S, pues está dado por esta diferencia, ¿verdad? La integral desde T1 hasta T2 del lagrangiano evaluado en Q punto más delta Q punto, Q más delta Q y T, menos la integral de T1 a T2 del lagrangiano en Q punto, Q y T. Nosotros desarrollamos en serie potencias, esta diferencia, en serie de potencias de delta Q y delta Q punto. Ese desarrollo en serie de potencias comienza por términos de primer orden. La condición necesaria para que la integral del lagrangiano sea un mínimo es que la contribución de estos términos se anule. Es decir, que la primera variación de la integral se elimine. Entonces, el principio de mínima acción en este caso se traduce entonces en que delta de la integral pues es igual a delta por la integral de T1 hasta T2 del lagrangiano. Entonces, eso significa que la integral desde T1 hasta T2 de la parcial del lagrangiano con respecto de Q por delta Q más la parcial del lagrangiano con respecto de Q punto por delta Q punto en dt es igual a 0. Entonces, pues resulta claro que delta de Q punto pues es la derivada con respecto al tiempo de delta Q. Si nosotros integramos por partes, pues obtenemos que la diferencial de S pues es la parcial del lagrangiano con respecto de Q punto por delta Q evaluado de T1 a T2 más la integral de T1 a T2 de la parcial del lagrangiano respecto de Q menos la derivada temporal del lagrangiano con respecto de la derivada temporal de la derivada parcial del lagrangiano con respecto de Q punto, y esa diferencial de la integral S es 0. Pero como ya habíamos supuesto antes que las variaciones en los instantes de tiempo T1 y T2 son 0, pues entonces lo que me queda es esta integral, ¿verdad?
Esto es siempre posible para cualquier variación delta Q, siempre que la cantidad subintegral se anule. Es decir, que la derivada con respecto al tiempo, la parcial del lagrangiano con respecto de Q punto, menos la parcial del lagrangiano con respecto de Q es igual a 0. Bueno, cuando hay múltiples grados de libertad, pues las ecuaciones que se obtienen, pues es lo mismo. Esto que está aquí es lo mismo. Esta ecuación, pero para cada grado de libertad, pues tendríamos la derivada con respecto al tiempo de la parcial del lagrangiano respecto de Q sub i, punto, bueno, la parcial del lagrangiano con respecto de Q sub i, donde Q sub i y Q sub i punto pues representan las iésimas posiciones y velocidades generalizadas. Bueno, esas ecuaciones son conocidas como las ecuaciones de Lagrange o de Euler-Lagrange. Y pues es un conjunto de ecuaciones diferenciales de segundo orden en las funciones desconocidas Q sub i de t. Entonces, pues el método para encontrar las ecuaciones de movimiento o las ecuaciones diferenciales que representan al sistema, pues lo sugiere la forma de las ecuaciones, ¿verdad? Hay que encontrar el lagrangiano, matemáticamente encontrar su derivada parcial con respecto de QI punto, eso derivarlo con respecto al tiempo y restarle la parcial del lagrangiano con respecto de QI. Bueno, si conocemos esa función de Lagrange, entonces pues se pueden obtener las ecuaciones diferenciales que denominaremos ecuaciones de movimiento del sistema. Bueno, la función de Lagrange de un sistema mecánico disfruta de una propiedad interesante, básicamente es que las ecuaciones de movimiento son invariantes respecto de funciones aditivas, que son diferenciales totales de una función que solo depende de la posición y posiblemente del tiempo. Bueno, si nosotros consideráramos una función de Lagrange, digamos L', que difiere de otra, de esta manera, digamos que L' es el lagrangiano L' es igual al lagrangiano L más la derivada con respecto al tiempo de una función que depende de Q y de T. Entonces las integrales de acción correspondientes pues están ligadas mediante esta relación, ¿no? S' es la integral del lagrangiano primo, esto a su vez es la integral desde T1 hasta T2 del lagrangiano, más la integral desde T1 hasta T2 de la derivada de la función f que se está considerando con respecto al tiempo en dt. Entonces eso me da que es S más la función evaluada en T2, T2, menos la función evaluada en Q1, T1. Entonces por esa razón, pues la condición de estacionariedad sobre la primera variación de S', es decir, que delta de S' sea igual a 0, es equivalente a la condición de que delta de S sea igual a 0. Es decir, que las ecuaciones de movimiento son iguales con S que con S'. Otra propiedad adicional de la función de Lagrange es que si L es la función de Lagrange, entonces la función de Lagrange L' igual a una constante por el lagrangiano, pues va a conducir exactamente a las mismas ecuaciones de movimiento. Esto se debe de interpretar en el sentido de que las unidades físicas con las que planteamos el problema deben de ser las mismas para todo el sistema, ¿no? Y finalmente otra propiedad es que si yo tengo dos sistemas A y B, cuyas funciones de Lagrange son LA y LB, respectivamente, si estos se encuentran lo suficientemente alejados como para que no haya posibilidad de que interaccionen,
Entonces el sistema compuesto tiene por función de Lagrange AL, que satisface la propiedad de que el límite, pues L es la suma de LA más LB. Eso lo que significa es que si tenemos dos partes del sistema que no interactúan, pues los lagrangianos no tienen variables comunes. Bueno, hablemos un poco sobre el principio de relatividad de Galileo. Y en el estudio de los sistemas mecánicos, pues ya sabemos que es preciso escoger un sistema de referencia. En sistemas de referencia distintos, pues de manera general, las leyes de movimiento, pues admiten formas diferentes. Entonces, nosotros debemos de escoger un sistema de referencia donde las leyes de la mecánica, ya sean las leyes de Newton o estas ecuaciones de Euler-Lagrange, tengan la forma más simple posible. Cuando en un sistema de referencia arbitrario, el espacio deja de ser homogéneo y isótropo, lo cual implica que un cuerpo, a pesar de que no interaccione con otro cuerpo, sus posiciones y orientaciones no van a ser equivalentes desde el punto de vista mecánico. Lo mismo va a ocurrir con el tiempo, el cual no va a ser uniforme. El mismo cuerpo en dos instantes diferentes no será equivalente desde el punto de vista mecánico. Bueno, lo anterior significa que un cuerpo podría empezar a moverse aún si su velocidad es nula. Entonces, tal sistema de referencia pues trae muchas complicaciones para describir el movimiento de un sistema. Sin embargo, es posible siempre escoger un sistema de referencia donde el espacio sea homogéneo e isótropo y el tiempo sea uniforme. Ese sistema se conoce como un sistema de referencia inercial o sistema de referencia galileano. En un sistema como este, pues un cuerpo libre está en reposo en un instante dado, pues va a continuar en reposo de manera indefinida. Cuando podemos de esta manera decir algunas cosas sobre la forma del lagrangiano de una partícula o de un sistema compuesto de n partículas, se desplaza libremente en un sistema galileano. El hecho de que el espacio sea uniforme, y al igual que el tiempo en un sistema de referencia galileano, significa que la función lagrangiana no puede ser función ni de las coordenadas del vector de posición R, ni función explícita del tiempo. Es decir, que el lagrangiano solamente puede ser una función del vector de la velocidad v de la partícula. En virtud de que en un sistema galileano pues el espacio es isótropo, pues L no puede depender tampoco de la dirección del vector de velocidad. Entonces, de tal forma que solo puede ser función de su valor absoluto, es decir, de su cuadrado. Es decir, que el lagrangiano es una función de la velocidad al cuadrado. Bueno, como el lagrangiano es independiente de la posición, pues se tiene que la parcial del lagrangiano respecto de R es igual a 0, y las ecuaciones de movimiento están dadas por la derivada con respecto al tiempo de la parcial del lagrangiano con respecto de b igual a 0. Eso significa que la parcial del lagrangiano no hay de otra que la parcial del lagrangiano respecto de b sea una constante. Y como ese lagrangiano solamente puede depender de b cuadrada, entonces resulta ser que la velocidad es constante. Entonces, como conclusión, pues en un sistema galileano, cualquier movimiento libre se efectúa con una velocidad constante
tanto en magnitud como en dirección. Y pues eso no es otra cosa más que la ley de la inercia. Bueno, por otro lado, si además del sistema inercial, hacemos intervenir un segundo sistema de referencia que tiene un movimiento rectilíneo uniforme respecto al primero, pues las leyes del movimiento en este nuevo sistema son las mismas que en el sistema inicial. Un movimiento libre pues se realizará a velocidad constante. Estos dos sistemas de referencia, no solo las leyes del movimiento van a ser las mismas, sino que ambos sistemas son equivalentes. Las propiedades del espacio y del tiempo son las mismas en todos los sistemas de referencia galileanos. En los sistemas de referencia inerciales, las propiedades del espacio y del tiempo son las mismas, así como todas las leyes de la mecánica. Esto lo que constituye es el principio de relatividad de Galileo. La equivalencia completa de todos los sistemas de referencia galileanos, desde el punto de vista mecánico, muestra o nos permite ver al mismo tiempo que no existe un sistema de referencia inercial absoluto que debamos preferir con respecto a otros. Las coordenadas R y R' de un mismo punto en dos sistemas de referencia diferentes, digamos K y K', donde el segundo se desplaza a una velocidad v con respecto al primero, pues están relacionados mediante esta expresión. ¿Verdad? El vector de posición R es igual al vector de posición R' más la velocidad v por el tiempo. Y debe de entenderse que el tiempo transcurre de la misma forma en los dos sistemas de referencia. O sea, T es igual a T'. Esas dos fórmulas, que R sea igual a R' más V por T y que T sea igual a T', constituyen lo que se denominan las transformaciones galileanas, y el principio de relatividad se enuncia de la siguiente manera. Se enuncia como la necesidad de la invariancia de las ecuaciones del movimiento respecto de estas transformaciones. Bueno, vamos a considerar ahora el movimiento libre de un punto material en un sistema de referencia galileano. La función de Lagrange pues solamente depende del cuadrado de la velocidad. Si el sistema de referencia que hemos elegido, digamos K, se desplaza con respecto a otro sistema K', que tiene una velocidad infinitamente pequeña, digamos epsilon, pues por las expresiones que vimos antes, pues vamos a tener que V' va a ser igual a V más epsilon. Y de acuerdo con el principio de relatividad de Galileo, las ecuaciones del movimiento en los dos sistemas de referencia pues son las mismas, ¿no? Es decir, que la función de Lagrange, L, que depende de V cuadrada, mediante esta transformación, pues debe producir una función de Lagrange L', que a lo más difiere de L en una cantidad que sea derivada total respecto del tiempo, y una función de la posición y del tiempo. Entonces se tiene que L' es igual a L de V' al cuadrado, y esto es igual a L de V cuadrada más 2V por epsilon más epsilon al cuadrado. Si desarrollamos esta expresión en potencias de epsilon y se desprecian los términos infinitamente pequeños de orden superior, entonces lo que se tiene es que L de V' al cuadrado es igual a L de V cuadrada más la parcial de Lagrangiano respecto de V cuadrada por 2V epsilon. El segundo término del lado derecho de esta expresión debe de ser una derivada total con respecto al tiempo, solo si es función lineal de la velocidad. Entonces, la cantidad parcial de Lagrangiano respecto de V cuadrada no puede depender de la velocidad. Esto significa que la función de Lagrange es proporcional al cuadrado de la velocidad.
Es decir, L es igual a A por B al cuadrado, donde A es la constante de proporcionalidad. La forma de la función de Lagrange satisface entonces el principio de relatividad de Galileo para una transformación infinitamente pequeña de la velocidad. Bueno, de lo anterior, obtenemos que la función lagrangiana satisface el principio de relatividad de Galileo, no importando qué transformación finita de la velocidad empleemos. Bueno, si B es la velocidad finita y constante con que se mueve un sistema de referencia K respecto del sistema K', pues lo que se tiene es que L' es A por B' al cuadrado, eso es igual a A por B más B mayúscula al cuadrado. Desarrollando eso es A por B cuadrada más 2AB minúscula B mayúscula más A por B mayúscula al cuadrado. Y digamos que L', pues es L más la derivada respecto del tiempo de 2AR en B mayúscula más A B cuadrada T. Entonces el segundo término, por ser una derivada total, se puede omitir. La constante de proporcionalidad A, por lo general, se acostumbra a reemplazar por la constante 1 sobre 2m, donde m es la masa. Entonces, de manera general, la función de Lagrange de un punto material, el movimiento libre, es L igual a un medio de mb cuadrada. Y si ustedes observan con cuidado esa expresión, pues podrán decirme esto que está del lado derecho, ¿qué es? A ver, ¿alguien que lo pueda identificar? ¿Es una fuerza? ¿No era No. la energía potencial? ¿Eh? ¿Qué es? Es la energía cinética, ¿no? Así es la energía cinética, ¿verdad? Entonces el lagrangiano en este caso es una función de energía, ¿sí? Vamos a ver más adelante que en general, pues esa B que aparece ahí, B cuadrada, es una velocidad traslacional, pero de manera general la energía cinética, pues recuerden que tiene una parte traslacional y una parte rotacional, porque todo cuerpo rígido realiza un movimiento compuesto de traslación y de rotación. Pero por ahora, para la partícula, pues su lagrangiano es la energía cinética. Bueno, siendo la función de Lagrange una función que admite la aditividad, pues para un sistema de, digamos, K partículas que no interactúan unas con otras, pues el lagrangiano es la suma sobre K minúscula de un medio de m sub K por B sub K al cuadrado. Es decir, que el lagrangiano es la suma de las energías cinéticas de cada partícula. Bueno, entonces la masa pues ya se sabe que no puede ser negativa, y de hecho, según el principio de mínima acción que vimos al inicio de la clase, cuando un punto material se desplaza de un punto 1 a un punto 2, pues la integral S es igual a la integral desde 1 a 2, desde T1 a T2, de mb cuadrada sobre 2 dt, que eso es el lagrangiano, debe de ser un mínimo. Entonces vamos a suponer que el parámetro de masa m es negativo. Entonces, para las trayectorias a lo largo de las cuales la partícula se aleja cada vez más de forma rápida desde el punto 1 para aproximarse al punto 2, la integral de acción tomará valores negativos cada vez mayores y tan grandes como queramos en valor absoluto. Entonces, no va a haber un mínimo. Entonces, la energía cinética es, de esta manera, parte fundamental de la función de Lagrange. Para una partícula libre que se mueve en el espacio tridimensional, la energía cinética es función del cuadrado de la velocidad v, pero como se cumple que v cuadrada
es la derivada de L con respecto de t al cuadrado, y eso es dl al cuadrado entre dt cuadrada. Para obtener entonces la función de Lagrange, basta con conocer el cuadrado del elemento de longitud en las coordenadas en las que se describe el sistema. Entonces podemos así obtener expresiones de la función lagrangiana de una partícula en varios sistemas de coordenadas. En las coordenadas cartesianas, el lagrangiano, repito, por ahora, ¿verdad?, es la energía cinética. Pues en el sistema tradicional cartesiano, el lagrangiano es m sobre 2 por x punto al cuadrado más y punto al cuadrado más z punto al cuadrado. La velocidad en x, más la velocidad en y, más la velocidad en z. Eso requiere, obviamente, obtener expresiones primero para el desplazamiento en x, para el desplazamiento en y, para el desplazamiento en z. Esas expresiones derivarlas, elevarlas al cuadrado y sumarlas. Eso es lo que se hace, ¿no? En coordenadas cilíndricas, el lagrangiano pues es m sobre 2 por r punto al cuadrado más r cuadrada z punto al cuadrado más z punto al cuadrado. Y en coordenadas esféricas, pues el lagrangiano es m sobre 2 por r punto al cuadrado más r cuadrada phi punto al cuadrado más r cuadrada seno cuadrado de phi por z punto al cuadrado. Al menos en los tres sistemas de coordenadas que no son familiares. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Creo que no, profe. No, profe. No, profe. Bueno, entonces le vamos a dejar por aquí. Aunque esto parezca mucho rollo, pues es necesario para que se entienda. Lo que vamos a hacer el día miércoles es pues ya empezar a ver algunos ejemplos de cómo encontrar las ecuaciones de movimiento de algunos sistemas. Debo de aclarar desde ahora que no necesariamente lo haremos para sistemas lineales, como los ejemplos que vimos con el caso de las leyes de Newton. Aquí podemos obtener ecuaciones de movimiento no lineales, que vamos a aprender en la siguiente unidad, cómo obtener un modelo lineal a partir de esas ecuaciones no lineales. Bueno, si no hay preguntas, pues nos vemos el día miércoles. Que tengan un excelente día. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profesor, igualmente. Gracias, profe. Igualmente.